Mexicanas y mexicanos, bienvenidos a su canal Nación MX. Yo soy Gaspar Salazar. Es un gusto y un placer estar de vuelta con ustedes. Estamos a lunes 10 de agosto del año 2026 y hace unas horas Ciro Gómez Leiva vuelve a poner en entredicho la detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Dice que pues no son suficientes las pruebas que está presentando la fiscalía para detenerlo y que por favor lo suelten, que por unos videitos no se puede tener preso a un exgobernador. Yo me pregunto, ¿a qué le tienes miedo, Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué protege tanto a los gobernadores panistas y a los gobernadores priistas? Escuche nada más lo que dice. Espera, esa es la acusación. Esa Vamos es la primero acusación. con la acusación. Y se basa en dos testigos colaboradores que ya obtuvieron beneficios. Porque según ellas, estas dos mujeres, el gobernador de Guerrero directamente ordenó desaparecer el contenido de ¿cuántos videos? De por lo menos 2 cámaras de De seguridad. 2 cámaras de seguridad. Del gobernador ordenó desaparecer esos videos. Ahora, esos hechos, los que ocurrieron allá afuera en el puente del Chipote, cerca del Palacio de Gobierno de Iguala, están reconstruidos, documentados en los perfectamente. informes. Así Se es. sabe lo que pasó y creo que eso nunca ha estado en controversia. Se detuvo un autobús, se sabe qué autobús En era, 1531. están todos los datos. Creo que hay un testimonio del chofer del autobús. Hay un testimonio del chofer del autobús que le dio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que permitió reconstruir. De hecho, vamos a poner algunas imágenes, aunque no escuchemos todo el contenido. Por ahí lo tenemos en producción. En abril de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede reconstruir, a partir de la revisión de los expedientes de la entonces Procuraduría General de la República y de su testigo, el chofer del autobús 1531, qué sucedió afuera del Palacio de Justicia, y ahí estamos viendo, ¿no? Ahí se ve cómo va el autobús, van vehículos, camionetas de la Policía Municipal, se supone que serían de la municipales de Iguala, les van disparando, les ponchan una llanta, son esos testimonios, todos sobran en la carpeta de investigación, los ponchan, ahí llegan las patrullas, luego la narración que hace y la reconstrucción que hace la comisión es que les lanzan gases lacrimógenos y los estudiantes. Hemos dicho, ¿no? Los interceptan, los someten, los secuestran. Se los llevan. Sí. Se los llevan policías y hombres vestidos de negro. Hay otras narraciones. Esto sucede. Nada más Ay, mira, ahí se puede esa ver. animación que estamos presentando, ¿de cuándo es? 2016. ¿Es nuestra? No, es ¿O no? nuestra, si no, ¿Es nuestra? de imagen. Perdón, es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presentó en el año 2016. 2016. Ojo, y 10 años después, por esos mismos hechos, tienen en la cárcel al ex gobernador de Guerrero, porque dicen que él y solo él mandó borrar unos videos. Videos, ¿y por qué los habría mandado borrar? Videos que además ya no existen. ¿No? Ya no existen. Aquí ya no hay nada. Aquí todo será dimes, serán palabras de lo que supuestamente tenían esos videos. Entonces no se sorprendan si algún otro testigo protegido dice que en esos videos se veía claramente como el ejército mexicano, ¿no? Fue el que interceptó el camión y bajó a los estudiantes, por decir. Pueden decir cualquier cosa. Y ya vemos que la Fiscalía de Ernestina Godoy, todo lo que amolde, todo lo que encaje políticamente en su narrativa, le va a dar entrada. No solo le va a dar entrada, sino va a mandar a un penal de alta seguridad a los supuestos, a los sospechosos y supuestos responsables de estos hechos. Entonces, 12 años después resulta que Ángel Aguirre ordenó borrar unos videos que vaya usted a saber qué tenía. Exacto. Y quien dice esto son 2 personas que estaban en la cárcel y que ya no están en la cárcel. Que ya no están en la cárcel. Que ya tienen beneficios. A grandes rasgos, eso es. Esa es toda la acusación. Ahora, ya en la precisión de los testimonios, Ciro, aquí entran una serie de dudas.
Esa es toda la acusación. Con esto remata Ciro Gómez Leiva desestimando todo. Y de verdad que yo no sé si Ciro de verdad se da cuenta de lo que está haciendo, porque aquí la pregunta no es por qué borraron esos videos, por qué el exgobernador mandó a borrar los videos, sino cuántas pruebas fueron borradas por el gobierno. ¿Cuántos videos fueron borrados? ¿A quién estaban protegiendo al borrar esos videos? No se trata de que si ya sabemos qué hay en esos videos o si ya se documentó qué es lo que pasó en ese transcurso. No, no se trata de eso. Se trata de a quién protegen. ¿Por qué borraron esos videos? ¿Cuántas pruebas más desaparecieron por parte del gobierno estatal? Y no solamente el gobierno estatal, la Fiscalía Estatal de Guerrero. Y eso que Ciro empieza a desestimar y empieza a decir que unos videitos, que solo por eso están haciendo un show mediático, político, para golpetear a sus, pues, amigos, sus amigos de Ciro Gómez Leiva, los preanistas, pues es verdaderamente vergonzoso. Ahora, la diferencia con otro mismo periodista del mismo canal. Escuche la diferencia. Anoche de Iguala, de quien en aquel entonces era gobernador y de quien está señalado de, entre otras cosas, haber destruido evidencia clave para poder dar con el paradero de los normalistas, de este tema, de esta detención, de lo que implica el día de hoy, de por qué tardó tanto. Hablaré con César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, de justicia, Fuerzas Armadas. César, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por acompañarnos. Al contrario, Juan, un placer estar aquí contigo. ¿Por qué tardó tanto esta detención, César? Es fundamental, es importantísimo. Mira, me parece que hubo desde que se inició desafortunadamente la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, un tufo político muy grande. Y esto me parece que tiene que ver incluso con anomalías en la extinta Procuraduría General de la República. Y también nos viene una pregunta: ¿qué pasó con el fiscal Gertz Manero en toda su gestión? Que esta versión ya existía, mi querido Juan, ya se había comentado, ya se habían hecho señalamientos, pero que curiosamente parece que hubo un manto protector en contra del gobernador del estado de Guerrero, y me parece sumamente importante y relevante que la Fiscalía General de la República sea clara, concisa, y que con datos de prueba haya solicitado una orden de aprehensión que la haya concedido una juez, porque me parece que es sumamente importante entender qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y cuál es el grado de participación de cada una de las autoridades. César Gutiérrez Priego, esta detención se lleva a cabo ayer en Tepoztlán, en el Estado de México. No es menor por la gravedad de los delitos señalados y porque además esta persona, hoy en el penal del Altiplano, fue gobernador del estado y tiene alrededor suyo una red de conexiones pues muy grande. ¿Qué ha cambiado en la Fiscalía? Porque me parece que la detención, ahora hablamos de lo que señala la Fiscalía, pero sobre la detención fue impecable, César, y había la posibilidad de que se le diera el pitazo, ¿no? Pero por supuesto, mira, el que no veamos nosotros que se filtre información como pues en la anterior administración me parece sumamente relevante. Me parece el hecho de que se haya sido muy profesional, muy serios en cuanto a la investigación, pero que además, mi querido Juan, que existen datos suficientes para poder corroborar lo que se está señalando, lo que se está diciendo, porque me parece que es un compromiso histórico del Estado mexicano. Y ahí es donde nuevamente viene la pregunta: ¿qué pasó entonces con el anterior, el último Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y qué pasó con el fiscal Gertz Manero? Esta información no es nueva, mi querido Juan. Lo que es nuevo es la investigación seria y profesional que les pudo traer los datos de prueba para poder corroborar lo que ya existía como un indicio. ¿Qué pasó entonces en estas dos administraciones? Y eso me parece sumamente relevante e importante, y además hacerlo público, que se tenga conocimiento, que se comparte y que se sepa, porque las mismas audiencias se va a saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Sin duda alguna. Oye, a ver, ¿conoces de fondo, muy de fondo, la operación de las instituciones de seguridad, los cambios que han tenido, las de antes y las de hoy? Pues, César, en lenguaje ciudadano,
¿Tú consideras que podría ser creíble que este ocultamiento y destrucción de evidencias, como los videos del Palacio de Justicia de Iguala, en este caso tan importante, se hubiese podido ejecutar nada más por órdenes del gobernador del estado, o aquí estaríamos hablando de la posibilidad de pactos de impunidad transversales con otras dependencias, tanto federales como locales, en el estado y en el municipio? Me parece que tuvo que existir una conspiración general, mi querido Juan. No es posible porque, acuérdate que las líneas de investigación pues, es para diferentes órganos y niveles de gobierno. El que no se haya tenido conocimiento me parece que fue más porque hubo una coacción y hubo una complicidad en los diferentes niveles de gobierno que por el simple hecho de que no lo hayan conocido, porque la versión como tal de que existía un quinto camión sí se tenía conocimiento, de que las autoridades estatales tenían conocimiento. Recordemos que incluso hay otro antecedente, había otros videos que una magistrada del Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero había ordenado la destrucción de los mismos. Me parece que eso es uno de los puntos más sobresalientes e importantes, y me parece que tendrá que haber una investigación mucho más amplia, que tengo conocimiento que la Fiscalía General de la República ya la está llevando a cabo, porque no es posible que un gobierno estatal haya podido tener ese control y poder haber ordenado la destrucción y ocultamiento de estos videos si no hubiera sido con la complicidad del gobierno federal. Oye, César, entonces la detención de Ángel Aguirre pues cerraría el círculo de mandos políticos involucrados, ¿o consideras que faltan aún nombres clave en la estructura de seguridad federal de aquel sexenio de políticos? Me parece que hacen falta, mi querido Juan, y me parece que es apenas la punta del iceberg de muchas cosas que veo por venir, porque yo me pregunto qué pasó con el secretario de Gobernación, yo me pregunto qué pasó con el Procurador General de la República. Me parece que la Fiscalía General de la República, bajo las indicaciones de Ernestina Godoy y obviamente el apoyo de la Presidencia de la República, va a poder hacer una investigación seria en donde ahora sí vamos a ver qué fue lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa, y lo que han estado pidiendo sus padres durante más de una década, por fin van a tener conocimiento, porque ya no va a existir este manto protector en contra de todos estos personajes que forzosamente estuvieron involucrados en esta trama de encubrimiento. Bueno, ponemos pausa porque este mismo personaje, César Gutiérrez Priego, es un abogado especialista en derecho penal, militar y de seguridad nacional. No es para menos lo que está diciendo. Existió un manto protector hasta este sexenio, incluso involucrando el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde el fiscal general Alejandro Gertz Manero llevó a cabo una investigación, y donde hubo un encontronazo con el comité de investigación que se había armado en torno a este caso por parte del mismo presidente, en el cual pues no se llegaba a un consenso. Y ahora nos damos cuenta por qué, porque como dice César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho penal, militar y de seguridad nacional, había un manto protector. Ese es el meollo del asunto. No como Ciro Gómez Leiva, que dice, no, es que ya se reconstruyeron los videos, ya se sabía qué es lo que había en esos videos. Y ahora no es posible que un periodista de ese calibre no se pregunte quiénes más estuvieron involucrados, a quién más estuvieron protegiendo durante estos 2 sexenios por la Fiscalía. No solamente de Peña Nieto, sino la del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿por qué Ciro Gómez Leiva sigue protegiendo a gobernadores priistas y a gobernadores panistas? ¿Por qué Ciro Gómez Leiva tiene tanto miedo de que se descubra quiénes son los responsables? Eso es todo. Pues bueno, yo aquí me despido de ustedes. Si tienen algún comentario, como siempre, los invitamos a dejarlo en la parte de abajo para que lo estemos leyendo y lo estemos compartiendo. Yo me despido, tu servidor Gaspar Salazar. Saludos. Es una transformación radical, porque la palabra radical viene de raíz, y estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción y de privilegios para tener una patria nueva.